En el proceso de trabajo de todo lo que es el esqueleto, lo que se hace es utilizar material de relleno. En este caso se utilizó plástico común y corriente, que bien puede ser materiales como papel aluminio, puede ser materiales como por ejemplo papel común y corriente, poliuretano o icopor. Cuando nosotros trabajamos este tipo de materiales como el icopor y el poliuretano, pues la forma se logra muy rápidamente. Aquí lo que estamos viendo es cómo a través de volúmenes tan simples como los logrados con el plástico se puede generar un proceso, un relleno que es relativamente liviano. Como pueden ver, el trabajo que se hace con este material es manejable, es liviano, genera el volumen necesario para lograr el efecto deseado del personaje que se está trabajando, y de esta manera encontrar los puntos que necesitan ese relleno de entrada, como por ejemplo las piernas, como por ejemplo el torso, la cabeza y los brazos básicamente. Entonces esos elementos se ven reflejados acá. Obviamente la forma, digamos, en la que se presenta no se ve todavía muy clara cómo se va a llegar a, pero el objetivo de este relleno no es tanto ser preciso como simplemente empezar a darle un volumen que trabaje en ese sentido. Entonces de esta manera podemos tener aquí ya una construcción base, un punto de partida que nos va a facilitar el proceso y que va a estar enfocado en tratar de ahorrarle espacio a la plastilina para que no pese tanto el personaje. El objetivo de que no pese tanto, digamos, en un caso práctico, se enfoca más en personajes que sean animables. En nuestro caso, el hecho del peso no va a significar realmente ningún tipo de diferencia. ¿Por qué? Porque igual el manejo como tal no es para que genere una estructura que pueda seguir caminando y cuáles articulaciones tengan que funcionar, sino que tiene que ser simplemente el hecho de quedarse en pose estática, y con un alambre como el que estamos utilizando no va a ceder tan fácilmente. Para continuar, la segunda capa, digamos, que se hace de relleno, en este caso vamos a utilizar plastilina común y corriente, plastilina blanca, puede ser, o de colores, eso ya depende del material que le tenga acceso a mano. Y lo que vamos a trabajar es la generación, en este caso, de una primera capa de construcción enfocada al desarrollo de nuestro personaje, es decir, trabajar volúmenes que nos lleven hasta estas dinámicas. Entonces lo que se toma es partes de elementos como esta plastilina y se empiezan a generar ciertos elementos que van a ir soportados o que van a ir soportándose dentro de estos volúmenes. Entonces, ¿qué es lo que se toma con esto como referencia? Obviamente no es generar volúmenes densos como se trabajaría inicialmente, sino capas de lo que es material, simplemente capas de plastilina que pueden ser delgadas. El objetivo es darle un encuadre, por decirlo así, a las piezas, que ya vayan llegando más o menos a la forma final, cosa de cuando estemos trabajando con materiales como el yeso, que es el que va a recurrir, y posteriormente en la epóxica, nos va a permitir generar detalles como eso de una manera más puntual. La epóxica va a permitirte a trabajar elementos puntuales que no sean tan frágiles, en este caso como los dedos, que tocaría trabajarlo de esa manera, o por ejemplo con pedazos de madera de balso que también pueden utilizarse para articular el proceso. El objetivo es tener un proceso integrado, un material completamente integrado y que pueda trabajarse de esa manera. Aquí el balso puede ser una solución, una manera de generar esto, lo mismo que alambres y cables para este tipo de desarrollos. No se trata de hacer todo en un material particular, se puede integrar diferentes tipos de materiales para lograr el resultado. Lo ideal es que simplemente a partir de esa integración de materiales se llegue a la respuesta. Entonces en este caso, por ejemplo, partiendo de la plastilina, el material que digamos nos va a dar de entrada, la idea es llegar a empezar a cubrir zonas, por ejemplo en este caso las piernas, que vamos a empezar a cubrir tratando de llegar a una forma base. Entonces, como pueden ver, de esta manera uno va generando el volumen, lo va adecuando, lo va moldeando para que pueda acercarse más o menos al proceso que estábamos utilizando con la base del personaje. Posteriormente esto lo cubriremos con una base de yeso para que le dé cierta solidez. El objetivo tampoco es que sea absolutamente rígido, sino que le dé una solidez y que sea fácil de limpiar, fácil de, digamos, que de manejar, y que pueda llevarnos en direcciones muy interesantes en términos de desarrollo. En este punto podemos ver que ya se va avanzando con cierto tipo de estructuras. Tenemos en este caso la estructura del pie, tenemos parte de lo que es el muslo, y empezando a resolver el problema de lo que sería la estructura del torso como tal. Para eso tenemos acá una serie de placas que se han ido formando, se han ido generando para darle un volumen como tal. Obviamente aquí eso va a tener que tener unos cambios posteriores. Aquí se está generando una serie de placas con plastilina, las cuales vamos a pegar en esta zona.
La idea sería llegar y generar aquí una especie de empate que permita como una base sobre la cual va a trabajarse. Todo esto va a ir quedando amarrado progresivamente, entonces se van a ir generando una serie de desarrollos en ese sentido. Se pueden utilizar espátulas o paletas que vayan dándole a esto una forma más acorde a lo que se necesita. La ventaja que tiene, digamos, trabajar con materiales como la plastilina o arcillas artesanales es que se pueden ir adaptando progresivamente a las necesidades del modelo e ir haciendo cálculos que vayan, digamos que, evolucionando las formas, aplicándolas de una manera más simple, que se vayan compilando progresivamente. Que vamos pegando y se va generando ya un sistema al cual hay que empezar a rellenar con diferentes tipos de detalles. En este caso, por ejemplo, seguir empatando esta forma, dándole un volumen para que de una u otra manera podamos solidificar todo el proyecto completo. Aquí en un momento determinado, haciendo cortes muy precisos, muy rectilíneos, se puedan hacer empates que vayan solucionando ciertas problemáticas del modelo y que le vayan dando pues una consistencia, que posteriormente, pues, como les decía anteriormente, el objetivo de esa consistencia no es llegar a la precisión del detalle por el momento. El objetivo de esta consistencia es físicamente dar un volumen de partida sobre el cual vamos a empezar a hacer una capa dura. Esa capa dura va a permitir, digamos, que uno pueda manipular con más facilidad el resto del modelo, y posteriormente podamos llegar a un punto de detallado con la masilla epóxica. Aquí nos va dando más o menos la forma, se va generando todo el proyecto. Y lo que vamos haciendo acá en este caso es sellando las diferentes piezas. De esta manera, como les digo, el objetivo no es en ningún momento llegar a un detallado extremo, solamente empezar a generar los espacios, generar las formas, añadir el material suficiente para que se pueda visualizar más o menos el volumen, y pues que de ello se pueda generar o se pueda derivar un proceso posterior de refuerzo con el cual sí podamos trabajar adecuadamente. La plastilina seguirá siendo un material relativamente frágil, entonces claro, las capas que se hagan pues son susceptibles de que se vayan a fracturar, susceptibles de que se vayan a despegar, que con la solidificación y obviamente con la estaticidad del modelo van a permitirse ir aglomerándose progresivamente para evitar un daño posterior del personaje. Es decir, el objetivo de este tipo de técnica y del desarrollo de este modelo progresivo por capas es no tener que hacer moldes, contramoldes y procesos de ese estilo, sino que en un manejo relativamente rápido del elemento se pueda llegar a tener un modelo que permita el ser fotografiado para la pose-T, pero que perdure en el tiempo, para no tener que estar perdiendo material o generando demasiado material de desuso progresivo. En este punto podemos ver que ya se ha llegado a una concreción de la parte inferior sin que se llegue a un nivel de detalle excesivo. Como pueden ver, de todas maneras hay irregularidades, hay elementos que no van a ser necesariamente precisos, que luego vamos a cubrir con la tapa. Inclusive la altura, por ejemplo, en este caso del personaje, no es exacta, es decir, tenemos dos alturas diferentes en términos de proporción. El objetivo no es rellenarlo con plastilina, porque el trabajo final, la salida final no va a ser en plastilina, sino tenemos puntos de partida con los cuales con el yeso vamos a generar los volúmenes definitivos. Ahí sí toca ser un poco más preciso,
se pueden generar unas directrices, unas plantillas como un punto de referencia, pero van empatando los elementos como personaje en términos generales. Como podemos ver, hay elementos que obviamente de la salida van a quedar, hay que pulirla, eso ya se hace con el yeso, no con la plastilina, y lo que vamos a trabajar en este punto sería enfocarse en volúmenes principales, no en volúmenes definitivos. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tenemos que colocar, por ejemplo, en el caso del modelo, tenemos que colocar todavía el volumen de la silla, el volumen de lo que es la cubierta, de pronto las sombreras y lo que son los brazos. De esta manera también tendríamos el volumen principal de la cabeza, lo que son tubos, lo que son estas placas, lo que son elementos salientes. Eso lo trabajaremos con materiales adicionales, como por ejemplo cartones paja, láminas de metal, pedazos de madera, elementos adicionales que van a permitir complementar todo esto sin que se tenga que depender de la calidad o de la masilla epóxica o de la plastilina. Entonces, en esta medida lo que se hace es partir bloques de plastilina relativamente densos y concretos que puedan facilitarnos la labor. Entonces se dejan nivelaciones muy parametrizadas y estas nivelaciones van permitiendo que yo pueda hacer acoplamientos, mirar bordes, grosores y demás procesos que posteriormente van a entrar a suplir o a suministrar nuevos elementos al modelado. Entonces digamos que acá existen una serie de formas que tienen que ser apropiadas. Vamos a trabajar sobre esas formas. En este caso sería como el asiento de la silla. Se va a trabajar tratando de mantener una linealidad. Como les digo, el objetivo no es ser excesivamente preciso, y lo que vamos a trabajar ahora es tratar de compilar, de pegar y de unir estos componentes, tratar de que simplemente quede lo más sellado posible, buscando que no vaya a haber fracturas, por lo menos de una manera muy obvia inicialmente. Entonces, una vez se empiezan a generar diferentes capas de yeso, va a quedar muchísimo más sellado, muchísimo más pegado, y con la epoxi pues se va a trabajar detallado para no tener que fracturar o impactar directamente la forma del elemento. Ahora, si vemos el modelo, es una serie de piezas inferiores, unos pequeños tacos no correspondientes, digamos, con una placa plana, y lo que se puede hacer es una simulación, tomando en cuenta que el modelo debe generar una solidez estructural. Lo que vamos a hacer es partir un segmento. Este segmento debe ser visto también desde la misma dimensión del modelo. Aquí tenemos más o menos una misma forma. La idea es adherirla, pero tomando en cuenta que no vamos a quedar 4 tacos como tal, 4 postes, sino que lo que vamos a hacer es hundir la forma. Es decir, tratar de trabajar con la forma base para que simule lo que queremos lograr en términos de esa construcción. El objetivo, obviamente, como le digo, no es ser hiperrealista, no estamos buscando una figura de acción que se mueva, sino que se pueda adherir y simular lo que sería la función de los tacos, la función de las patas del modelo. A medida unimos el modelo en un detalle como este. Ya más solidez, digamos que hay peso a la estructura, y esto se debe adherir. Vamos a retirar todo este material de acá, no vaya a estorbar, y esto se debe como tal adherir a la superficie para integrar todo el modelo. Entonces ahí va quedando ya
una forma de estructura que uno a uno van adheriendo, generando nueva solidez, un comportamiento digamos que de grupo, de masa, que toca ir desarrollando y que cuyo objetivo digamos que en términos prácticos es empezar a darnos la idea de cómo va a quedar la dimensionalidad del modelo. Aquí es donde ya empezamos a ver necesidades puntuales, como lo que habíamos hablado inicialmente, entender qué implica de frente, de perfil, qué va a implicar en términos de construcción, entender por anticipado el modelo, saber a qué nos estamos ateniendo una vez se inicie el modelado y qué dimensión va a llevar realmente, problemáticas que se van a presentar, resoluciones que toca tener y que tienen que curarse progresivamente. Por ejemplo, la estructura trasera, toca generar algo acá que nos dé un volumen para que nos dé una cuadratura y que esa cuadratura digamos que corresponda a la concepción del modelo que estamos planteando, de personaje mecánico. Entonces ya llevamos una buena parte, ya llevamos más o menos un 40% del modelo, llegando al 50%, y nos va a permitir ya empezar a entender lógicas de apropiación. ¿Qué va a suceder cuando tenga que hacer una nivelación de las diferentes partes de la pata? ¿Qué va a suceder para poder nivelar la parte trasera? Eso obviamente va a cambiar un poco la perspectiva del personaje, nos va a generar una serie de procesos que tenemos que resolver en esta parte superior y en la cabeza, y a partir de ahí pues ya se van dando etapas de construcción que nos van a llevar a un trabajo muchísimo más pulido para poder concretar y finalizar el proceso con el trabajo de solidificación, o sea, ya trabajar con lo que son los elementos, en este caso el yeso y ese tipo de materiales, para que el personaje que pueda ser más trabajable y pues no sufra de hendiduras o situaciones que posteriormente se van a presentar. En este tipo de estructuras se puede presentar que elementos como estas salientes, en las cuales digamos que hay un volumen que pesa sobre la superficie, requieran de una serie de soportes, en este caso más material, alambre que se va insertando, se va generando dentro de la estructura. Se trata de, digamos que de amarrar en lo posible, se podría amarrar previamente, pero con el peso de la plastilina se puede, digamos que también asegurar, con el objetivo de que este tipo de superficies tengan un soporte y no cedan frente al peso que se va generando por la inercia y por la resistencia que va teniendo el material. Es muy importante tener ese tipo de elementos en cuenta, porque van a facilitar posteriormente el desarrollo de las diferentes piezas. Ya en un punto determinado, lo que se puede tener es cubrirlo o ocultarlo para que pueda ser parte integrada del modelo sin que genere necesariamente un ruido o un desfase visual de lo que se tenía planteado dentro de la propuesta. Muchos de los elementos que van a salir con este tipo de materiales como tan frágiles o tan endebles van a ser adaptaciones producto de estas piezas adicionales que se van generando para poder resolverlas e irlas, digamos que articulando a medida que se va haciendo el desarrollo. Estos elementos son muy importantes porque digamos que empiezan a plantear modificaciones técnicas y estéticas que no eran consideradas previamente, pero que en un momento determinado son respuestas a situaciones que se van presentando. Otra de las opciones que se puede tomar es simplemente dejarlas pero ignorarlas en el momento del modelado, pero pues digamos que también obedecen también una capacidad de respuesta técnica y estética que va a permitir que uno pueda, digamos que, enfrentarse a problemáticas que también en el modelado tridimensional se van a presentar y con las cuales toca lidiar en otro tipo de terrenos, que pueden ser a veces tan sencillos o complejos como el modelado físico o análogo.